Les habla Jorge Cervantes García, miembro del Consejo de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, desde la prisión provincial Típico Viejo, provincia de Las Tunas. En este momento, en representación de la población penal, varios reclusos, activistas de derechos humanos, determinamos enviar por audio una carta abierta al presidente Raúl Castro Ruz. Vamos a darle lectura y me disculpan cualquier error que haya en la grabación, pues no estoy muy bien de salud debido a un estado gripal por el cual estoy atravesando. Carta abierta al presidente. Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, de la población penal, provincia Las Tunas. Por el hecho de ser las víctimas y en ejercicio de nuestros derechos, nos dirigimos a usted y al resto de los dirigentes de nuestro país para protestar y demandar se ponga fin a la tragedia que vivimos producto a la corrupción y la impunidad de las autoridades penitenciarias. Los presos, queremos saber si también forma parte de nuestra sanción tener que convivir por fuerza en un medio degradante, en un clima hostil que mutila los buenos sentimientos y nos ejercita en la práctica del mal. Nos preguntamos por qué y nos indignamos al sentirnos impotentes ante quienes malintencionados pretenden ocultar la verdad o justificar la crueldad de lo que acontece acá en las prisiones. ¿Qué tiene que ver el bloqueo o el imperialismo con las golpizas, el robo de nuestros alimentos, con el consumo de drogas o con los juegos prohibidos? ¿Qué tiene que ver el bloqueo con la perversión que genera la práctica de los vicios o el horror de las autoagresiones? ¿Por qué los verdaderos culpables no son llevados a juicio? Culpables de nuestra vieja hambre, de las enfermedades, asesinatos y suicidios. ¿Hasta cuándo las huelgas de hambre en reclamo de nuestros derechos? ¿Hasta cuándo las evasiones para escapar del infierno? Señor presidente, mire para acá abajo. Basta ya de ladrones revolucionarios, de delincuentes uniformados para quienes los reclusos no somos más que la mercancía, la materia prima con la cual trafican y lucran. ¿Por qué las cámaras de televisión y los medios de prensa se esconden de estos sucesos? ¿Por qué no llegan a donde estamos las víctimas y solo corren tras los teatros y las farsas montadas para engañar? Prisiones en escuelas, dicen por allá. ¿Escuelas de qué?, nos preguntamos nosotros. Vengan, que deseamos hablar de los centros de trabajo esclavo, del fraude masivo en la instrucción escolar. Queremos mostrarles el hacinamiento en que vivimos. Por favor, no más mentiras, no más violencia, no más robos, no más corrupción ni sanciones injustas. Justicia, libertad, paz, señor presidente. Firmamos la presente Jorge Cervantes García, Humberto Chavarría García, Josvanis Sánchez Sol, Junior González Medina, Liusvan Juan Utra.